En el día de la fecha, damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo y muy especialmente para el magíster Pedro Andrés Garzo, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a su directora, la doctora Vanessa Yael-Bon, y a los integrantes del jurado de tesis, la doctora Claudia Beatriz Carut, el doctor Alejandro Jorge Arturo Monti, y el doctor Guillermo Raúl Ángeles. Nos acompañan también el director de nuestro programa de posgrado, el doctor Roberto Mostoscara. Es importante que en este momento indique que el otro director, el doctor Federico Isla, avisó que se le iba a complicar estar conectado. ¿Sí? Le había surgido un inconveniente. Bueno, el título de la tesis es Cambios en el uso del suelo costero y sus efectos sobre los ambientes de barrera del municipio de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina. El tesista, Pedro Andrés Garzo, es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Buenos Aires en el año 2017 y magíster en Geografía de los Espacios Litorales por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2023. Ha desarrollado su tesis doctoral en el marco de la beca interna doctoral en temas estratégicos del CONICET. Actualmente forma parte del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y CONICET, y del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la CIC. Sus directores, el doctor Federico Ignacio Isla, es doctor en Ciencias Naturales, Geología, por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador superior del CONICET y profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña a su vez como presidente de la Red Latinoamericana de Erosión Costera y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del Mar. La doctora Vanessa Yael-Bon es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, es magíster profesional en levantamiento de recursos hídricos, manejo y conservación de cuencas por la Universidad Mayor de San Simón y doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora adjunta del CONICET y profesora adjunta del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Por otra parte, es categoría 3 en el programa de incentivos de universidades nacionales y es directora de proyectos del Grupo de Investigación PGI de la UNS desde el año 2019 en temas de trabajo vinculados al ambiente y la variabilidad climática y geográfica de cuencas en la región pampeana argentina. En cuanto a los grados, el doctor Alejandro Jorge Arturo Monti es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Geológicas y es especialista en Administración de Recursos Marinos en el área temática Zona Costera por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Es profesor titular regular exclusivo de la Cátedra de Geografía de los Riesgos Ambientales y profesor asociado regular simple de la Cátedra de Geografía Física en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y es categoría 2 en el programa de incentivos de universidades nacionales. Además, es director de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, Orientación en Turismo, del Ambiente y Recursos Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Es coordinador local del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia de la misma universidad, con sede en Puerto Madryn, y es profesor invitado estable del programa de Maestría en Manejo Costero Integrado del Cono Sur de la Universidad de la República Uruguay. La doctora Claudia Beatriz Carut es doctora en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesora licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora en dicha universidad y del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales pertenecientes a CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Y es profesora titular de la Cátedra de Geografía de los Espacios Marítimos de la facultad mencionada anteriormente. Por otra parte, desde el 2015 es directora de proyectos de investigación acreditados relacionados con temas estuariales y portuarios.
El doctor Guillermo Ángeles es profesor, licenciado y doctor en Geografía de la Universidad Nacional del Sur. Es profesor titular con dedicación exclusiva en las asignaturas Cartografía General y Temática, SIG 1 y SIG 2 del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Es categoría 3 en el programa de incentivos de universidades nacionales y además posee el grado de especialista en geoprocesamientos obtenidos en el INPE, Brasil, y ha realizado estudios postdoctorales como becario de la ESI del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, España. Habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa oral del ESI. Bueno, en primer lugar voy a presentar la estructura de esta defensa, de esta presentación, la cual va a comenzar con el planteo de la hipótesis de trabajo y la descripción de los objetivos generales y específicos del trabajo de tesis. Luego se va a describir brevemente algunos aspectos del marco conceptual utilizados en el desarrollo de la tesis para dar paso a la presentación del área de estudio y posteriormente a 4 secciones de desarrollo, cada una de ellas con metodología aplicada y resultados propios que responden a los objetivos específicos planteados, para finalmente presentar las conclusiones generales del trabajo de tesis, la comprobación de la hipótesis y las referencias bibliográficas utilizadas. No se me va la pestaña y no me pasa la filmina. ¿Ahí cambió? Sí, sí, ha cambiado ahí. Perdón. Estoy tratando de Fíjate que por ahí ocultar. no lo veo yo ahora, pero fíjate que en la parte inferior de la barrita esa, ahí como un triangulito para colapsarla, ¿puede ser? Em, no. No te la puedo sacar, es la función de compartir pantalla de su. Bueno, nada, me aparece como la franja arriba, pero no importa. Sigo con eso. La hipótesis de trabajo planteada radica en que la evolución histórica en los usos y las coberturas del suelo del municipio de Villa Gesell, ubicado en la provincia de Buenos Aires, ha provocado diversos efectos sobre los ambientes de barrera y la evolución proyectada en el desarrollo urbano generará diversos impactos y efectos que podrían comprometer los recursos costeros a futuro. A partir de ello, como objetivo general, se planteó analizar los cambios históricos en los usos y coberturas para el sector de barrera correspondiente al municipio de Villa Gesell, evaluando sus principales efectos e impactos sobre la dinámica costera y modelizando tendencias futuras de cambio. Se plantearon entonces 5 objetivos específicos que serán abordados en el transcurso de esta presentación. Y dentro de todo el marco metodológico conceptual presentado en el manuscrito de tesis, voy a describir algunos aspectos relevantes para esta presentación, eh, como lo son que la tesis se enmarcó dentro de 4 subramas de la gran rama de la geografía perteneciente a la geografía física, como fueron la geomorfología, la climatología, la hidrografía y la fitogeografía, y en al menos 2 subramas de la rama correspondiente a la geografía humana, como fueron la geografía urbana y la geografía histórica. El eje central de la tesis se basó en la realización de un análisis geohistórico desde la perspectiva diacrónica, en doble sentido, atendiendo por un lado a un análisis retrospectivo y por otro lado a un análisis prospectivo vinculado a la modelización de cambios futuros. A la vez, como eje central de esta tesis, los conceptos de usos y cobertura del suelo se tuvieron en cuenta según las coberturas fueran aquellas coberturas físicas o biológicas de la superficie, incluyendo tanto a los patrones naturales como antrópicos, y los usos a ese conjunto de actividades que se emplazan sobre determinados tipos de coberturas. El área de estudio entonces quedó representada como el municipio de Villa Gesell, el cual limita al norte con el municipio de Pinamar, al oeste con la ruta provincial número 11 y el municipio de General Madariaga, y al sur con el municipio de Mar Chiquita. Se estructura territorialmente con 5 sectores urbanos, de norte a sur la localidad de Villa Gesell, Colonia Marina, y las localidades del sur del municipio, que son Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. A la vez, el municipio cuenta con aproximadamente 5.500 hectáreas de reserva natural, que es la reserva Faro Querandí, ubicada en el sector más austral del municipio, y el territorio restante del municipio de Villa Gesell se comprende por reservas fiscales permanentes y terrenos de carácter privado.
El área de estudio, a escala regional, se ubica dentro del cordón costero caracterizado como barrera medianas oriental, correspondiente a la fluctuación holocena del nivel del mar, el cual se caracteriza estratigráficamente por la presencia de arenas finas y medias en superficie, con restos biogénicos de valvas de conchilla. Esto determina, por un lado, la presencia de suelos de escaso desarrollo, con una infiltración casi total de las precipitaciones en el perfil de suelo y, por tanto, la ausencia de escurrimiento superficial. A la vez, esta dinámica determina la presencia de acuíferos libres en forma de lentes de agua que se ubican dentro de las geoformas dunares y corresponden al principal recurso hidrológico para las comunidades costeras. En cuanto a la vegetación de este sector de barrera, se han determinado aproximadamente un 80% de la riqueza de especies asociado a especies herbáceas y un 20% de especies arbustivas, sin presencia de árboles nativos para este sector de barrera. En cuanto a las precipitaciones, Villa Gesell se ubica entre las isoietas de 1000 y 1200 milímetros de precipitación anual acumulada. El régimen de vientos no presenta una predominancia direccional, pero los vientos del cuadrante sudeste se presentan como los de mayor intensidad. A la vez, la morfología de sus playas se encuentra condicionada directamente por las condiciones de tormenta. Nuevamente, el oleaje incidente de la dirección sudeste es el de mayor intensidad y la morfología de las playas también está caracterizada por la refracción diferencial del oleaje asociada a la batimetría rítmica que queda determinada por los bancos submareales alineados entre sí y oblicuos a la línea de costa. El principal aporte sedimentario se da por deriva litoral, la cual puede oscilar entre los 300.000 y el millón de metros cúbicos por año en sentido sur-norte, y el régimen de mareas es un régimen micromareal con una amplitud media de 68 centímetros. En cuanto a la demografía del área de estudio, presenta un poco más de 37.000 habitantes de población estable, según el último censo del año 2022. Esto determina una densidad poblacional de 19 habitantes por hectárea, pero es importante destacar que siendo el turismo el turismo de sol y playa, siendo la principal actividad económica del municipio, genera que en momentos de máxima ocupación durante la temporada estival, Villa Gesell pueda alcanzar un poco más de 225.000 habitantes. Esto determina casi un 600% de relación entre la población turística y la población estable, y que la densidad pueda superar los 110 habitantes por hectárea. Bien, atendiendo al primer objetivo específico de esta tesis, que fue caracterizar geológica, geomorfológica y topográficamente los ambientes de barrera, voy a presentar los materiales y métodos utilizados de manera bastante resumida por el tiempo que dispongo para esta presentación. En primer lugar, se realizaron relevamientos topográficos y levantamiento de puntos de control por medio de instrumental GPS diferencial. Estos relevamientos no correspondieron no fueron realizados para la obtención de productos topográficos en sí mismos, sino que fueron utilizados para la obtención de puntos de control que apoyaron las restantes metodologías que voy a explicar a continuación. Para el caso de la caracterización geomorfológica de este sector de barrera, se realizó un análisis multiespectral basado en el índice NDVI de productos satelitales ópticos del año 2023. En cuanto a la morfología y a la topografía de los sectores de playa, se realizaron perfiles en 6 sitios seleccionados y distribuidos a lo largo del frente urbano del municipio, 3 de ellos en la localidad de Villa Gesell, siendo la de mayor extensión, un sitio en el norte, un sitio en el centro y un sitio en el sur de Villa Gesell, y los 3 restantes en las localidades del sur, uno en Mar de las Pampas, uno en Las Gaviotas y uno en Mar Azul. Se realizaron 2 campañas estacionales y también se tomaron muestras granulométricas de playas representativas de la playa frontal y de la playa distal. La topografía o la caracterización topográfica estuvo dividida en 2 grandes técnicas. Por un lado, el procesamiento interferométrico. Perdón.
Escucho, sigo. Por un lado, el procesamiento interferométrico de datos de radar del satélite SAOCOM de la CONAE para la obtención de un modelo digital de elevaciones. Y por otro lado, el procesamiento de datos aerofotogramétricos de campo obtenidos mediante vuelos de dron, apoyados por el levantamiento de puntos de control de campo con GPS diferencial, para la obtención de tres productos finales: un ortomosaico con una resolución de 11 centímetros por píxel y dos modelos digitales de elevación, un modelo digital del terreno y un modelo digital de superficie, ambos con una resolución de 23 centímetros por píxel. Yendo a los resultados de esta sección, en primer lugar, la geomorfología de barrera permitió caracterizar eh, que el 5% del territorio de Villa Gesell se asocia a espacios de playas, el 8% corresponde a bajos y pastizales anegables de posbarrera, característicos de la región pampeana y principalmente representados en el municipio vecino de General Madariaga. Y el 87% restante se asoció a campos de dunas, de los cuales el 13% se presentaron como dunas urbanizadas, el 55% como dunas fijas, el 14% dunas semifijas y el 18% dunas activas. Acá se presentan estas principales categorías. Yendo al análisis de los perfiles de playa y de la granulometría de playas, se pudo identificar por un lado las diferencias estacionales con perfiles principalmente cóncavos en los registros de invierno y perfiles de recuperación convexos durante los veranos. En el verano también se permitió identificar bermas de playa como rasgos de recuperación volumétrica del perfil. Y en algunos perfiles, principalmente el ubicado en el centro y sur de Villa Gesell, se pudieron identificar modificaciones antrópicas relacionadas al establecimiento de balnearios y espacios de sombras para la temporada estival. En líneas generales, los tres perfiles de la localidad de Villa Gesell fueron más cortos y con una menor recuperación volumétrica que lo identificado para las tres localidades del sur. A la vez, durante los relevamientos se pudo identificar la presencia de acumulaciones de conchillas aisladas y de rasgos que definen la influencia de la batimetría rítmica en la refracción diferencial del oleaje y su influencia en la morfología del perfil de playa. Acá nuevamente se presentan las diferencias volumétricas entre las tres playas de Villa Gesell y las tres playas de las localidades del sur, y a la vez el intercambio sedimentario en las localidades del sur presentó una mayor estabilidad en cuanto a los balances verano-invierno. Como primer producto topográfico obtenido, que es el resultante del procesamiento de las imágenes de radar, se obtuvieron el mapeo de los campos de dunas del sur y del norte de las zonas urbanas, los cuales permitieron identificar en el norte dunas de mayor desarrollo y la presencia de algunas morfologías características como los blowouts eólicos y los bajos interdunares. En cuanto a los productos topográficos derivados del procesamiento aerofotogramétrico, se obtuvo en primer lugar un modelo digital de superficie de las zonas urbanas, el cual incluye la topografía vinculada a las forestaciones, las edificaciones y cualquier otro rasgo presente en el terreno. Las cotas máximas se asociaron a los sectores de forestación más densa y de urbanización en el centro de Villa Gesell. También se puede identificar diferencias en el desarrollo de las dunas primarias, con dunas primarias conservadas en el norte de Villa Gesell y en las tres localidades del sur, y dunas incipientes o eliminadas en el sector céntrico de Villa Gesell. A la vez, el modelo digital del terreno, el cual no incluye los rasgos como las forestaciones o las edificaciones, permitió reconocer uno de los resultados más importantes de este procesamiento, que es una gran divisoria de aguas ubicada aproximadamente 2.500 metros al oeste de la línea de costa, donde hoy se emplaza la avenida Circunvalación, de manera paralela a la costa y a lo largo de todo este sector de barrera. De la obtención de estos productos topográficos, más allá de la aplicación de estas técnicas complejas,
Es importante destacar que presentan una actualización muy importante respecto de los datos disponibles. Los últimos datos topográficos que había a escala de todo el municipio eran de finales de la década del 60, correspondiente a algunas hojas de cartas topográficas del ex Instituto Geográfico Militar a escala 1/50.000, y los productos obtenidos representan por un lado una actualización temporal y por otro lado productos de mayor detalle. Atendiendo al segundo objetivo específico, que radicó en analizar los cambios históricos en el uso y las coberturas del suelo para el periodo 1931-2023, voy a contextualizar muy brevemente la parte histórica del desarrollo del municipio. El desarrollo comenzó en el año 31, cuando Carlos Gesell adquiere un excedente de tierras fiscales en este sector de Barrera. Durante las siguientes décadas se realizaron tareas de fijación de dunas mediante la implantación de forestaciones artificiales basadas en la utilización de especies exóticas de crecimiento rápido. Eh, y posteriormente, llegado a la década del 70, se desarrolló lo que se denominó el Plan Galopante de Urbanización, el cual establecía que para aquellas personas que adquirieran un lote y urbanizaran en los primeros 6 meses de adquirido el terreno, se les realizaba una exención fiscal muy importante y se les devolvía el 50% del valor del terreno. Esto generó un crecimiento exponencial en la localidad de Villa Gesell, lo que hizo que después de una serie de conflictos socioterritoriales, Villa Gesell se escindiera territorialmente del municipio de General Madariaga, al cual formaba parte hasta el año 78. Cuando se escindió la localidad de Villa Gesell, también se incluyó en este nuevo municipio de Villa Gesell a las localidades de Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul. Estas tres tuvieron un desarrollo tardío, ya que su fijación, su loteo y su urbanización y la comercialización de lotes se inició recién en la década del 80, casi 50 años más tarde que lo ocurrió para la localidad de Villa Gesell. A partir de esto, se analizaron dos principales cambios en los usos del suelo. Por un lado, la evolución de la vegetación y por otro lado, la evolución de las zonas urbanas. La evolución de la vegetación se analizó según esta metodología, mediante el análisis de datos multiespectrales de un set de más de 350 imágenes satelitales, donde se realizó una categorización del índice NDVI y el análisis de la evolución de distintas coberturas vegetales, partiendo de una zonificación de análisis, que es el mapa que se ve a la izquierda, dividiendo al territorio o al área de estudio según las localidades urbanas, la Reserva Natural Faro Querandí y los restantes terrenos privados del municipio. Las coberturas analizadas fueron estas cuatro, o la evolución de las coberturas consideradas fueron estas cuatro. Por un lado, la vegetación herbácea correspondiente a los pastizales nativos de las dunas, la vegetación correspondiente a los pastizales anegables de los ambientes de posbarrera, como mencioné antes, principalmente representados en el municipio vecino de General Madariaga, las forestaciones artificiales de dunas y, en realidad sería un caso de sin cobertura, la última clase eran las dunas sin vegetar. Para el caso de la evolución, del análisis de la evolución de las zonas urbanas, se utilizaron registros documentales, fotografías aéreas e imágenes satelitales que permitieron abarcar el periodo 1931-2023, analizando la evolución de los loteos urbanos y categorizando a los loteos según la densidad de la superficie urbanizada. Yendo a los resultados, los cambios históricos en la vegetación entre 1986 y 2021 presentaron un crecimiento gradual y constante del índice NDVI en todas las zonas analizadas. Y yendo a los resultados de las distintas categorías de coberturas mencionadas, se observó en rasgos generales, lo voy a describir brevemente por el tema del tiempo, en las zonas urbanas y en los terrenos privados se vio una disminución en la superficie de dunas y de especies nativas herbáceas, a expensas de un incremento en los pastizales anegables y las forestaciones. En el campo de dunas del norte de la zona urbana actual se vio un patrón similar, y en el campo de dunas del sur y en la Reserva Natural Faro Querandí, en cambio, se vio una disminución drástica de la superficie de dunas sin vegetar ante un incremento de las especies herbáceas.
Analizando espacialmente estos cambios, las zonas urbanas presentaron patrones cíclicos de forestación y deforestación, lo cual se asocia a procesos de fijación de dunas y de su posterior urbanización, y a la vez se observó que en cada periodo de deforestación había un incremento de las coberturas de vegetación pampeana, lo cual se puede explicar por qué la deforestación generaría una disponibilidad de recursos que permite la implantación no, el avance de estas especies ajenas a los ambientes naturales de barrera. En cuanto al campo de Dunas del Sur y la reserva Faro Querandí, se dio un crecimiento gradual de la vegetación herbácea en sentido noroeste-sudeste, de manera perpendicular a la línea de costa. Y en el campo de Dunas del Norte, entre el 86 y el 2008, se dio el mismo patrón, el del avance de la vegetación urbana en el mismo sentido, vegetación herbácea, perdón, en el mismo sentido, y desde el año 2009 hasta el 2021 se vio un avance constante de las forestaciones desde las zonas urbanas lindantes correspondientes al sector norte de la localidad de Villa Gesell. En cuanto a los cambios históricos en las coberturas urbanas para el periodo 1931-2023, eh, se vio se identificó una superficie urbana total de aproximadamente 2.300 hectáreas. El periodo de mayor crecimiento fue el comprendido entre 1975 y 1985, mientras que el de menor crecimiento fue el correspondiente al periodo 2011-2023, o sea, el último periodo de análisis. Sin embargo, este último periodo fue el de mayor densificación de coberturas urbanas. Este desarrollo no fue homogéneo en todo el área de estudio, sino que en el sector de Colonia Marina, el cual estaba establecido como reserva para futuro crecimiento urbano, fue muy incipiente en las localidades del sur, con un desarrollo tardío a partir de la década del 80, tardío respecto del desarrollo de la localidad de Villa Gesell. A partir de la década del 80, el crecimiento alcanzó su máximo en el 2011 y después se generó la mencionada densificación, y la localidad de Villa Gesell, que actualmente representa más del 65% de la planta urbana actual, presentó un crecimiento exponencial a partir del plan galopante de urbanización mencionado a mediados de la década del 70. Después el crecimiento fue menor, pero la densificación llevó a que casi el 50% de la planta urbana actual presente coberturas máximas del suelo. Analizándolo espacialmente, en los primeros 25 años del periodo de estudio el crecimiento fue gradual y paralelo a la línea de costa en los primeros 300 metros. En las 2 décadas posteriores, a partir de la aplicación del Plan Galopante de Urbanización y de la fundación de las localidades del sur del municipio, el crecimiento fue mucho mayor, también acompañado de un proceso de densificación, y entre el año 97 y el 2023 se alcanzó la planta urbana actual y se densificó mayoritariamente todo el área de estudio. Recapitulando estos resultados, entre el 86 y el 2021 disminuyeron en casi 3.800 hectáreas la superficie de dunas sin vegetar. Al año 86, año inicial del periodo de estudio, la relación entre dunas y vegetación era de 1 a 1, mientras que en el 2023 era de 0,3 a 1. En cuanto a las coberturas urbanas, se reemplazaron 2.000 hectáreas de dunas por superficies de loteos urbanos. Más de 800 de estas hectáreas presentan coberturas mayores al 60%, y en los sectores remanentes, igualmente los espacios de dunas sin fijar, o sea, sin vegetar ni urbanizar, son de menos del 3%, lo que permite interpretar que los sectores sedimentariamente activos del municipio representan casi 4.000 hectáreas, o sea, el 25% del total del área de estudio, y están mayoritariamente representados en la reserva Faro Querandí. Como tercer objetivo específico, se buscó analizar la influencia de los cambios en el uso del suelo sobre la erosión de playa. A partir de conocimiento previo del área de estudio y de diversas comunicaciones e intercambio con gestores municipales y de la experiencia en las diversas campañas y tareas de campo realizadas en la tesis, se pudo reconocer
como dos grandes procesos afectando a la erosión de las playas urbanas, por un lado a los eventos climáticos extremos y por otro lado al escurrimiento superficial urbano. Acá voy a mostrar un videito muy cortito que evidencia este proceso. Bien, acá algunos ejemplos más del escurrimiento superficial urbano y su impacto sobre los sectores de playa. A partir de esto, la metodología se dividió y por un lado se realizó un análisis de la evolución histórica de la línea de costa entre el 1965 y el 2021 por medio de la aplicación del software de SAS y de una ponderación por 6 parámetros de incertezas para la identificación de la presencia de hotspots erosivos dentro del área de estudio. En cuanto a los procesos de escurrimiento superficial, se aplicó el método de la curva número de escorrentía, el cual es importante destacar que permite interpretar la respuesta de un suelo al escurrimiento superficial partiendo de características hidrológicas del suelo y de las coberturas y usos a los cuales está sometido ese suelo. El parámetro obtenido es un parámetro adimensional que varía entre 0 y 100, siendo 0 un suelo con infiltración total del agua en el perfil y sin escorrentía, y un valor de 100, un suelo totalmente impermeabilizado y con escorrentía máxima, donde cualquier aporte de las precipitaciones se transforma en escorrentía. Y por último, se realizó una identificación de áreas críticas y sensibles respecto de la problemática del escurrimiento superficial urbano, identificando desagües pluviales canalizados, desagües pluviales en superficie sin canalizar, que están mayoritariamente representados por las calles perpendiculares a la línea de costa, como lo que mostré en el video, las bocas de tormenta y los sumideros y aliviadores pluviales de superficie. Yendo a los resultados, se pudo estimar que el 72% del área de estudio presentó un comportamiento erosivo entre 1965 y el 2021 y el casi 30% restante tuvo tendencias acumulativas. Estos resultados permitieron identificar un hotspot erosivo de aproximadamente 4 kilómetros de extensión, ubicado en el sector céntrico de la localidad de Villa Gesell, representando el 80% del frente urbano de esta localidad y aproximadamente el 30% del área de estudio. En cuanto a la relación de la evolución de la línea de costa con el análisis histórico de los usos del suelo, se pudieron reconocer distintos patrones. Por un lado, en las localidades del sur, la forestación en la década del 80 llevaron a desbalances sedimentarios que provocaron la erosión de playas, pero posteriormente la baja densidad urbana y la conservación de las dunas primarias, en conjunto con aportes sedimentarios provenientes de erosión de playas ubicadas al sur del municipio de Villa Gesell, terminaron conformando la situación actual asociada a condiciones acumulativas. En la localidad de Villa Gesell, en el centro y sur de la misma, la alta densidad urbana, que es la máxima del área de estudio, junto con la eliminación de las dunas primarias, se asoció a una erosión generalizada y a la presencia del mencionado hotspot erosivo. Sin embargo, la reestructuración del frente costero llevado a cabo en el año 2006, que promovió la eliminación de los balnearios y de la avenida costanera en su momento, se asoció a la estabilidad sedimentaria presente en la actualidad. Por último, el sector norte de la localidad de Villa Gesell también presentó en los primeros periodos estudiados procesos asociados a la erosión, referidos a la fijación de dunas hacia la implantación de coberturas urbanas, y esta misma reestructuración del frente costero determinó que en el periodo de análisis final y en la actualidad se presenten condiciones acumulativas en estas playas. En cuanto a la respuesta al escurrimiento superficial, para las zonas de barrera sin urbanizar, se pudo determinar un valor de curva número de 32 unidades. Para toda la zona urbana ubicada al este de la divisoria de aguas de la avenida Circunvalación, una curva número de 70 unidades. Y para la microcuenca de Villa Gesell Centro, siendo la más crítica en cuanto a la impermeabilización de barrera, una curva número de 88 unidades. Esto determina que
Para los sectores sin urbanizar se necesite, según el modelo, 110 milímetros de precipitación para dar inicio al fenómeno de escorrentía. En la zona urbana al este de la avenida Circunvalación, 22 milímetros de precipitación, y en la microcuenca de Villa Gesell tan solo 7 milímetros de precipitación. A la vez se pudo identificar in situ la presencia de los desagües pluviales y los canales generados por el escurrimiento superficial y su impacto sobre el perfil de playa, y también se pudieron identificar los sitios críticos, siendo 23 desagües pluviales, ubicados en aproximadamente 5 kilómetros de extensión lineal del frente costero, los cuales son coincidentes con el hotspot erosivo obtenido del análisis histórico de la línea de costa. Por último, el objetivo específico asociado a las proyecciones futuras de cambio y sus efectos asociados. Es importante primero destacar la injerencia del Plan de Ordenamiento Municipal, el cual fue aprobado mientras yo realizaba mi tesis. Yo empecé en el año 2020 la tesis, en el 2021 se aprobó el plan original y su modificatoria, y en marzo del año pasado fue convalidado por la provincia y desde ese momento fue puesto en vigencia. Entre los principales objetivos del plan que hacen a los cambios futuros en los usos y las coberturas, se destaca que el plan reconoce el carácter intangible del 50% del territorio del municipio, el cual no puede ser afectado a usos urbanos. A la vez busca incrementar la capacidad turística actual de casi 250.000 habitantes a 580.000 personas, y busca, por un lado, la reestructuración y la expansión de las áreas urbanas actuales, y por otro lado, la creación de nuevos núcleos urbanos residenciales. A partir de esto, las proyecciones en los usos y las coberturas del suelo fueron cuatro. Por un lado, se analizó la previsión del uso del suelo urbano al año 2044, según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Municipal como escenario de máxima. Esto permitió, a partir del mencionado método de la curva número de escorrentía, proyectar la respuesta del escurrimiento superficial al año 2044. Y después, por medio de la aplicación de un modelo de redes neuronales artificiales, se analizó la evolución proyectada de la vegetación al año 2050, y por medio de la extrapolación de la extrapolación lineal de las tasas de cambio para el periodo 2011-2021, resultante del análisis histórico, se proyectó la posición de la línea de costa en el corto plazo al año 2030. Del análisis del POM se desprende, bueno, por un lado que el 50% de la superficie y del frente costero lineal del municipio quedarán sin afectación de usos urbanos, y en primer lugar, en las áreas urbanas actuales se va a realizar una reestructuración de la densidad, lo cual no logra subsanar los procesos de alta densificación urbana ya existentes, sino que pone un techo a la densificación de las áreas que actualmente se presentan como baja densidad. En cuanto a la ampliación de las zonas urbanas actuales y la creación de nuevas áreas residenciales, se pretende un escenario de máxima con un incremento del 250% en la superficie urbana y una ampliación del frente costero urbanizado de cerca del 65%, una extensión, perdón. Estos escenarios de máxima llevan a interpretar que la curva número actual de ese sector de barrera, que se establece en 56 unidades, se vería incrementada a 75 unidades, y por tanto la precipitación requerida para dar inicio al fenómeno de escorrentía disminuiría de 40 milímetros a 17 milímetros. En cuanto a la proyección de las coberturas vegetales, por un lado, me parece importante establecer que todas las áreas urbanas actuales y las futuras incluidas en el plan de ordenamiento municipal deben estar indefectiblemente fijadas, así lo establece la ley 8912 de usos del suelo de la provincia. Por lo tanto, se van a dar procesos de fijación artificiales. Solo atendiendo a los tres sectores correspondientes a las zonas extraurbanas, la proyección arrojó que se estima una disminución de aproximadamente 1.400 hectáreas de dunas sin vegetar a partir del crecimiento y el avance de la vegetación herbácea al año 2050. Y finalmente, la proyección posicional de la línea de costa permitió determinar tendencias acumulativas para las tres localidades del sur y para el sector norte de Villa Gesell,
una tendencia estable en el centro de Villa Gesell y tendencias erosivas para el sector sur de Villa Gesell, lo cual podría generar un nuevo sector asociado a un hotspot erosivo o anexarse de tener continuidad con el hotspot actual. Es importante destacar que estas 4 proyecciones tienen distintos factores condicionantes. Por un lado, la proyección del uso de suelo urbano y su respuesta del escurrimiento superficial va a estar principalmente, al ser un escenario de máxima, su realización o su materialización va a estar vinculada a factores socioeconómicos principalmente. La proyección de la evolución de la vegetación en zonas extraurbanas va a estar principalmente asociado a factores climáticos y geomorfológicos, y la posición de la línea de costa va a estar asociada a una multicausalidad basada en factores climáticos, geomorfológicos, la refracción diferencial del oleaje a partir de los sectores de bancos submareales y también a factores socioeconómicos. Como principales conclusiones de este estudio, por un lado, y lo referido a la caracterización del ambiente de barrera, se pudo determinar que cerca del 80% del área de estudio corresponde a dunas y playas, de las cuales el 75% son fijas o semifijas. Las playas del área de estudio responden a ciclos estacionales, a patrones de refracción diferencial del oleaje y a las modificaciones antrópicas para el establecimiento de sectores de sombra y balnearios durante la temporada estival. Y además la dinámica sedimentaria y la evolución del perfil de playas se pudo dividir en 2 grandes sectores: en el sector norte correspondiente a la localidad de Villa Gesell y en el sector sur correspondiente a las 3 localidades del sur. A la vez, las dunas primarias presentaron un desarrollo diferencial, siendo totalmente eliminadas en el centro de Villa Gesell, siendo incipientes en el norte y sur de dicha localidad y presentando un buen desarrollo como crestas lineales y paralelas a la línea de costa en las 3 localidades del sur. Y en cuanto a la topografía de barrera, como rasgo destacable, se presentó la identificación de esa gran divisoria de aguas ubicada 2.500 metros al oeste de la línea de costa sobre la avenida Circunvalación. En cuanto al análisis histórico de las coberturas, la vegetación entre el año 86 y el 2021, por un lado en las zonas urbanas, los mencionados ciclos de forestación y deforestación, que en periodos de deforestación se asociaron a un avance de la vegetación pampeana no nativa de los ambientes de dunas, y en las zonas extraurbanas se redujo en aproximadamente un 40% la superficie de dunas activas a partir del avance de la vegetación herbácea en sentido noreste-sudeste perpendicular a la línea de costa. En cuanto a las coberturas urbanas, la zona urbana actual, más del 50% de la zona urbana actual tiene altas densidades de ocupación, y los sectores remanentes, o sea, los de media, baja y muy baja densidad de ocupación, igualmente presentan una fijación casi total a partir de vegetación implantada. Se pudo dividir el análisis histórico en 3 grandes periodos, entre la década del 30 y medio de la década del 50, con un crecimiento incipiente; entre la década del 60 y la década del 80, un crecimiento exponencial asociado al plan galopante de urbanización y a la fundación de las localidades del sur; y las últimas 2 décadas de un crecimiento mucho menor, pero de una densificación generalizada. La evolución histórica de la línea de costa permitió identificar que cerca del 70% del frente costero urbano se asoció a procesos erosivos, con un gran hotspot erosivo abarcando 4 kilómetros de frente costero lineal en el centro de la localidad de Villa Gesell, y su relación con los distintos cambios en el uso del suelo. A la vez, estos cambios en el uso del suelo han determinado que todo el sector de la cuenca ubicado al este de la avenida Circunvalación, en la actualidad se requiere un 80% menos de precipitación para dar inicio al fenómeno de escorrentía en comparación con el sector de barrera extraurbano, y en la microcuenca de Villa Gesell Centro se requiere un 95% menos de precipitación. Los desagües pluviales identificados, como mencioné anteriormente, fueron coincidentes con el hotspot erosivo. Y en cuanto a las proyecciones futuras de cambio, se espera un escenario de máxima con un incremento del 250% en la superficie de zonas urbanas, un incremento del 65% en la extensión del frente costero urbanizado, lo cual va a estar directamente vinculado a factores socioeconómicos. A la vez,
al año 2044, la precipitación necesaria para dar inicio al escurrimiento en estas zonas urbanas será del 60% menos que la actual, también vinculado al escenario de máxima respecto de factores socioeconómicos. La vegetación al 2050 va a presentar, por un lado, un patrón en las zonas urbanas que va a estar relacionado a la fijación artificial y a los procesos de forestación y deforestación para posterior urbanización, y en las zonas extraurbanas se espera una disminución de 1.500 hectáreas de dunas. Finalmente, la línea de costa en el corto plazo, al año 2030, se asocia a, a procesos de acumulación y de estabilidad y a la posible generación de un hotspot erosivo en el sur de Villa Gesell, el cual podría anexarse espacialmente al hotspot actual. Sin embargo, esta proyección es dependiente de diversos factores como socioeconómicos, climáticos, geomorfológicos o propios de la dinámica costera de este sector de barrera. Todos estos resultados llevaron a la comprobación de la hipótesis de trabajo, partiendo del análisis de los cambios históricos en los usos y coberturas del suelo, de la relación entre la evolución histórica de la línea de costa y la erosión de playas y su respuesta al escurrimiento superficial respecto de estos cambios en el uso del suelo, y las proyecciones futuras permitieron comprobar que la evolución histórica, los usos y coberturas del suelo del municipio de Villa Gesell han generado efectos sobre sus ambientes y que la evolución proyectada en el desarrollo urbano podría generar diversos impactos sobre este sector de barrera. Esta es la última, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora, finalizada la exposición, pasamos entonces a la instancia de las preguntas. Parte del jurado. No sé si el doctor Monti o la doctora Ruth. Monti, ¿usted? No sé si quiere comenzar la doctora o Guillermo, que está ahí presente, no tengo. La doctora. Bueno, sí. Como quieran, yo no tengo dificultad. ¿Quieren que empiece? No hay problema. Bueno, Pedro, me encontré con una tesis realmente que me puso en duda si era una tesis doctoral en geografía, como te lo puse en el dictamen. Pensé que en la introducción ibas a salvar ese escollo y me encontré con que hiciste una clasificación de la geografía en geografía urbana y que de eso entraste y como que dejaste de dialogar otra vez con la geografía, ¿sí? Vos seleccionaste estar o presentarte en una tesis doctoral en geografía, ¿sí? Por eso este tipo de preguntas que se te tienen que hacer o nos llevan a reflexionar un poco, porque desde mi punto de vista la veo más una tesis geomorfológica o quizás de las ciencias más naturales que propiamente de la geografía. Por eso mi primera pregunta que te tengo que, me veo obligada a hacerte, más allá de esa clasificación geográfica que diste, es ¿qué considerás vos que es tu tesis? Si es una tesis espacial, una tesis territorial, y bajo qué autores te apoyás para definir esto. ¿Sí? Esa es mi primera pregunta que te hago con respecto a lo que presentaste. Sí, yo considero que es una, si quieren, no sé si puedo volver a compartir pantalla, pero eh, Sí, está bien. esperen, perdón, Sí, compartir, ahí se ve. sí. Eh, Atendiendo a la consulta y que creo que refería a esta filmina, como mencioné, creo que es una tesis que se basa en las dos grandes ramas de la geografía, por un lado la geografía física,
respondiendo o abordando conceptos de la geografía física desde al menos 4 de sus principales subramas: la geomorfología, como mencionaste vos, la climatología en lo referido al análisis del escurrimiento superficial, que también está relacionado con la hidrografía. Por tema de tiempos no incluí en la presentación el análisis de las lluvias modelo basadas en datos climatológicos in situ, eh, para el modelado de la respuesta del escurrimiento superficial, eh, aportes de la hidrografía desde el análisis del escurrimiento superficial nuevamente, y aportes de la fitogeografía a partir del análisis espacial de la evolución de las coberturas vegetales. Y en cuanto a la gran rama de la geografía humana, nuevamente me basé en aportes de la geografía urbana y la geografía histórica a partir de la utilización de distintas metodologías, de algunas disciplinas auxiliares, como la teledetección, la cartografía, que son las que se me ocurren ahora, y basándome principalmente en el método del análisis geohistórico, a partir de esta perspectiva en doble sentido. Por un lado, el análisis retrospectivo, que sería lo que responde al segundo objetivo específico o a la segunda sección presentada en esta tesis, que fue la del análisis histórico de las coberturas entre 1931 y 2023, y por otro lado, en sentido prospectivo, en lo referido a las proyecciones futuras de cambio. Todo eso Pedro, desde... no me contestás lo que te pregunté. Yo te pregunté, ¿tu tesis es territorial o espacial? Básico de la geografía. No te pregunté cómo se clasifica la geografía o qué tomás de esa clasificación. Cuando uno empieza un análisis geográfico, parte o del territorio o de lo espacial. Entonces, eso es lo que yo te estoy preguntando a vos en este momento. Porque tenés componentes en tu tesis que te permite definir una u otra. Eso es lo que yo te estoy preguntando. No esto, porque yo te tendría que preguntar qué de la geografía urbana tomaste o analizaste. El mío es un concepto mucho más amplio dentro de lo que sería una tesis doctoral en geografía. Bien, entonces entiendo que el análisis se orientó a la espacialidad de los procesos, teniendo en cuenta una definición general del espacio geográfico, el cual surge de la interrelación de procesos físicos y de, de ¿En qué procesos de autores te interacción. basas para definirlo así? ¿En qué autores te estás basando para definirlo desde esa óptica? Porque no todos trabajan desde Por esa óptica ejemplo, malaespacialidad. de Milton Santos. ¿Desde quién? Milton Santos. Perdón, Pedro, no. Pedro, Milton Santos no lo trabaja desde ese lado. No, ahí sí no te lo puedo compartir. Ni ninguna de las Bueno, cosas que vos hiciste de la tesis correspondería a lo que opinaría Milton Santos. bueno, ¿Sí? Ahí hay que creo que el profesor Monti también te había puesto en el dictamen, esto que tenía que ver con la teoría, ¿sí? Que había que empezar a apoyarse un poco más porque era una de las falencias que se veía en la tesis. Por eso te lo vuelvo a preguntar porque no está, desde mi punto de vista, no está contestado en este marco conceptual eh, que vos planteás. El segundo punto tiene que ver con los cambios de coberturas y usos del suelo, ¿sí? ujú. Que yo en el dictamen también te volví a preguntar, según lo que vos trabajás, entendí, por usos del suelo, si no te entendí mal, vos trabajás la zona urbana, le diste ese nombre. A ver. Evolución temporal de las coberturas urbanas. Mm, mm. Yo te estoy preguntando a vos usos del suelo, porque tu Ujú. tesis no es cobertura del suelo, sino es
uso del suelo, lo que vos ponés Sí, como título. el uso Bien, del suelo urbano. bien, uso del suelo urbano. Sí, El segundo punto que yo te entendí es que vos trabajás uso del suelo urbano y nada más trabajaste el tema de loteos y su sí. densificación. Ujú. Bueno, ¿qué criterio tomás para la densificación de usos del suelo? No Hay toda entiendo una la... teoría, por eso yo te lo pregunté en el dictamen y te lo marqué. ¿Cuál es la teoría que sustenta eso que vos estás hablando? ¿Cómo clasificás que una cosa sea urbano o no urbano? ¿Cómo clasificás dentro de la lectura de usos del suelo la densificación de que estás hablando de lo urbano? No sé si entendí bien la pregunta, pero lo que Sí, se hizo fue, en primer lugar, el mapeo de la evolución temporal del ejido urbano, ¿a qué le entendida, llaman ser ejido urbano? entendido como la superficie contenida por las manzanas catastrales, más las vías de circulación. Y dentro de cada una de esas unidades, o sea, de las manzanas catastrales, eh, como superficie urbana, toda la relacionada, sin entrar en la tipología de usos urbanos, si fuera uso residencial, si fuera uso industrial, si fuera uso eh, comercial, si fuera uso hotelero, sin entrar en esa tipología, delimitar la zona construida. Bien. ¿Y qué? Es decir, vos tomás el catastro, a ver si te entendí bien, ves cuáles son las manzanas marcadas por el catastro, ¿sí? ¿Voy bien ahí? Eh, Y, sí, no, corregime por las dudas. Las manzanas vistas por el catastro y después ves ahí, sin entrar al tipo de uso, su densificación. ¿Y qué no, la criterio? densificación no, se ve la superficie de cada manzana, la superficie construida. Está construida bien. ¿Y cuál es el parámetro que utilizás? Es decir, ¿entre qué y qué vas para decir que está más densificada, menos densificada Son los parámetros que estaban ahí en la tabla que se en ve esta abajo de la tabla? derecha. ¿Sí? Es decir, si es más del 40% es medio, ¿Sí? pero ¿cómo lo estableces? Que decís que entre el 20 y el 40 es bajo. No, ¿Te eso fue apoyás, te apoyás eh, por algún... en por bibliografía previa que usaron la misma metodología, que está citada en la tesis. Ahora se me viene rápido a la cabeza sí, Juárez e Isla 98, eh, Mojica y colaboradores 2023, eh, bien. y algún otro que ahora no No, no, está recuerdo. bien, está bien. Y después, vos en un momento hablás que de cobertura utilizás vegetación. Ese sería el otro parámetro. O lo tomás como uso del suelo. Eh, no como cobertura. Porque la forestación es un uso del suelo. En Sí, fotolectura es un ahí no uso del coinciden. suelo. Parece que la forestación es una cobertura y el uso es urbano. Bueno, por eso te pregunto, no, porque en fotolectura, por eso la segunda pregunta era, usos del suelo, vos no pusiste que eran usos del suelo urbano. Forestación o forestación dominante o forestación inducida son usos del suelo, también en las clasificaciones que se dan por varios autores. ¿Sí? Por eso el tema de que vos trabajabas con fotografías aéreas me llamó la atención No, que esto no se esto hizo con que... fotografías aéreas. Ah, no lo Esto se hizo hiciste no, en la con, parte de la vegetación se hizo con el análisis eh, de imagen multi- satelital. claro, pero no con Sí, fotos pero aéreas. es lo No, no es, mismo, si se hizo un ¿sí? análisis multiespectral basado en Bueno, el el multiespectral, pero si vos le hubieras dado un zoom bastante bajo, también lo podés hacer.
Por eso mi duda era como que vos hablas de Entendí. cobertura para una cosa y de usos para otra. Claro, Pero por eso, es decir, acá, si vos hablabas de uso del suelo, como es el título de tu tesis, la vegetación tendría que haber sido también analizada a través de usos del suelo. pero en el título también está la palabra cobertura, No, el título que a mí me en el llegó, objetivo no. específico. Ah, En el objetivo objetivo, específico. objetivo. Pero tu título es Cambio en el uso del suelo y sus efectos sobre los ambientes de barrera. Ujú. Ujú. Por eso, y lo mismo que en el título, tampoco está, como yo te lo puse, el análisis temporal. En una tesis de geografía también se pone el espacio y el tiempo en un título, por algo. ¿Sí? Por algo. Son tesis, por eso te digo, la veo una tesis más volcada hacia otro ámbito que acá. ¿Sí? Em, por eso también el tema del escurrimiento. El escurrimiento me pareció genial lo que marcás, pero casi no tuvo diálogo con el tema de usos del suelo. ¿Por qué no? Hay muchos trabajos que cuando se analiza lo urbano desde los usos del suelo, desde los usos del suelo, hablan sobre la escorrentía. No es lo mismo tener, te doy un caso, una calle adoquinada, con adoquines, que una calle asfaltada o una calle con arena. ¿Sí? Los escurrimientos son diferentes. Eso, en lo que es usos del suelo, se puede ver perfectamente. Y así fue considerado en esta tesis. No, vos no mencionaste eso. Vos lo único que No lo hablaste en la mencioné ahora, tesis, no, cuestiones de... ahora no, en lo escrito tampoco está, ¿eh? Sí, Vos sí, no habla, no ponés las calles que son de arena, las calles que son asfaltadas. No están marcadas. está la tabla de usos considerada por el método de la curva número, que tiene Pero ya no una lo hablas desde tipología lo de uso espacial, propia, no lo hablas desde lo espacial. Estás hablando desde cuadros pero que hago y ¿puedo analizo. terminar de explicarte, por Sí, por favor? favor. El método de la curva tiene una tabla de tipologías de usos y Ah, coberturas sí. eh, propia, que ya viene determinada por el método, y dentro de las vías de circulación hay dos grandes categorías que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es vías asfaltadas y vías compactadas, sin asfaltar, y esas dos son las que se consideraron para este análisis, que son las dos presentes. No hay calles adoquinadas en Villa No, Gesell. bueno, Hay ya sé que calles no, pero compactadas y hay calles asfaltadas en el centro de la localidad de Villa Gesell. bien. Y por último, me hace mucho ruido en el análisis general tantos, eh, vamos a decirle, tantos periodos que analizaste y sin terminar de dar uno cerrado. Es decir, para una cosa trabajé 1986-2021, para otro 1931-2023, para otro 1965-2021. Me hubiera gustado haber visto una conclusión que los reúna a todos los periodos juntos, porque quedó un espacio, tu tesis es una tesis espacial y una tesis de organización espacial, donde el tiempo jugaba un factor muy importante y creo que podría hasta haber sido un adelanto en la tesis el tema de haber analizado los usos del suelo bien analizados, cosa que le falta mucho al municipio de Gesell, eh, haber unido todas estas temporalidades, si querés en palabras de Milton Santos, analizaste temporalidades y como que no las terminaste de unir. Yo creo que ahí hubo como una falencia importante, Bueno, eso ¿sí? se basó principalmente en la disponibilidad de datos. Por Pero el ejemplo, para el dato, análisis de la evolución histórica de la línea de costa, se basó en la disponibilidad de fotografías aéreas, porque no hay otro dato histórico sí, disponible.
Lo mismo para, o sea, los cortes temporales para los cuales fueron representados. La primer parte del periodo de análisis corresponde a los datos que obtuve que me brindaron en el Museo Histórico Municipal, disponibilidad de datos. Después se dio paso a las fotografías aéreas, disponibilidad de datos. Y recién cuando hubo disponibilidad de imágenes satelitales de alta resolución, ahí podía jugar un poco más con la temporalidad, pero virtualmente desde el 2003 para atrás dependía de la disponibilidad de datos, o sea que los cortes temporales estuvieron asignados por eso, tanto para el análisis de la línea de costa como para el análisis eh, de la evolución de la zona urbana. Y después para el análisis, que justo esta filmina que quedó acá, de la evolución de la vegetación, también depende de la disponibilidad de datos. Las primeras imágenes satelitales eh, que me permitieron generar una serie continua sin interrupciones y con un buen volumen de datos para este análisis espectral son del año 86. De antes no hay. No, por supuesto, pero las fotografías aéreas tenías en Punta Indio, en la base naval Punta Indio, están. Claro, son de ahí. Las fotografías aéreas, ¿y no te ¿Sí? brindaron las anteriores? No, no, la más antigua es del 56, como dice en esta filmina. No, 1956 es la primera fotografía aérea. No hay de antes. por mí nada más. No sé si Alejandro o quién quiere, quién sigue. Doctor Sí, Borges, no sé. ¿Puedo seguir yo o Guillermo? Quien quiera. Guillermo, si querés, A no ver. sé. Bien, si querés, Alejandro, así yo como jurado local hago un cierre también un poco más al Bueno, expresar bueno, de bueno. ustedes. Bueno, ahí estamos, ahí vamos. Bueno, Pedro. Mira, yo voy a, voy a involucrar un poco en este debate de la geografía, pero como para darle un cierre o una luz. Y después voy a avanzar en algunas cuestiones que me gustaría consultarte. Sí, es verdad que es una tesis doctoral en geografía y ameritaba, como yo lo puse claro en el dictamen, eh, un debate sobre enfoques geográficos, ¿no? Y ahí, escuchando el debate que tuviste con Carut, pero esto es para, no ahora claramente, sí, pero es para, si vos querés esto publicarlo desde el marco de la geografía, hay si se quiere, un enfoque, no es tan reciente, pero sí es renovado, que es el de la geografía ambiental, que ese enfoque lo que hace es articular atributos propios, espaciales, si querés, atributos propios de lo físico-natural con lo socioeconómico y humano y poner en servicio ese diálogo al planteo de políticas públicas. ¿Sí? Que es un poco lo que vos haces al final de la tesis, que es analizar el plan de ordenamiento. ¿Sí? Te lo dejo así hay bastante bibliografía norteamericana, pero sobre todo desde México están Boco y Urquijo, han sentado las bases de la geografía ambiental y qué sé yo, puede ser una lucecita para terminar de cerrar esto del enfoque, de dónde se inserta. Yo la leía y para mí es una tesis de geografía ambiental, ¿sí? Más allá de lo geomorfológico, que tiene mucha presencia y demás. Claramente no es territorial, no hay debate de poderes, luchas entre actores y demás, que es por ahí desde la geografía lo que se está recuperando ahora como territorial o el territorio, ¿no? La construcción del territorio. Dicho eso, era solamente un aporte para que lo tengas en cuenta si querés en el futuro enmarcarlo en la geografía ambiental. Después, a ver. Hay cosas que me anoté que me gustaría consultarte. Yo vi que tus perfiles de playa son del año 2021, ¿verdad? Sí, Sí. Y entonces mi idea era, vos seguiste, digamos, empezaste con los perfiles de playa 2021, pero después tus modelos digitales son del 2023, 2022. Entonces me ocurrió preguntarte si en la continuidad de tu trabajo, porque tus perfiles son 2021, si, aunque no lo hayas puesto explícitamente en la tesis, si tuviste algún tipo de sistema de control sobre el cambio del perfil de playa que puede haber tenido 22 y 23 de cara a las sudestadas que son frecuentes ahí en Gesell.
Eh, sí, bueno, primero gracias por el aporte de la primera parte de tu devolución. Y respecto de lo que me preguntás de las playas, sí, ahí justo se dio, para esa época de mi tesis, finales del 2021, principios del 2022, se dieron algunos hechos que reorganizaron un poco el rumbo. Por un lado, se aprobó el plan de ordenamiento municipal, lo cual generó bastante revuelo y a la vez como nosotros venimos trabajando y dialogando bastante con el municipio, eh, cambió por ahí un poco el enfoque y la preocupación del municipio y se orientó más al impacto de los pluviales sobre los perfiles de playa. No tiene nada que ver con la consulta que me estás haciendo, pero para que entiendas el marco en que se dio esto. Después, en el año 2022, iniciamos un proyecto Impactar del Ministerio de Ciencia de la Nación, con el cual se pudo adquirir instrumental, el GPS diferencial, el dron y todo lo que utilicé en la tesis. Por eso por ahí viste o te llamó la atención que los perfiles del año 2021 se hicieron con teodolito y después todo el resto de la metodología con el GPS y el dron. Bueno, ahí fue como un cambio también, una actualización en el instrumental del grupo de trabajo y a partir del año 2022, 2023 e incluso todavía está en curso porque ese proyecto Impactar termina el año que viene, estuvimos haciendo relevamiento de playas, pero con metodologías nuevas, ya por ahí prescindiendo un poco del perfil de playa y haciendo más mapeos topográficos con procesamiento aerofotogramétrico y con el GPS, con punto de control con el GPS diferencial. Entonces seguimos con el monitoreo de las Ujú, playas buenas del municipio. Cambiaron por ahí algunos de los puntos de interés o de los puntos relevados por esto que cambió la prioridad que le dio el municipio a qué puntos relevar. Ahora están con bastante preocupación en la zona del norte del municipio, pero el monitoreo se sostuvo en el tiempo y todavía eh, se está realizando. ujú. Termina el año que viene el proyecto ese. Bien. Y después voy a consultarte sobre una serie de problemas costeros que se me ocurre que tienen que tener Gesell y que por ahí no sé por qué no los encontré recuperados o por ahí no es relevante en tu estudio, pero sí cuando yo iba leyendo me iba llamando la atención, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que los vientos predominantes de Gesell son del sudeste y los más dañinos, ¿sí? Pero tiene un frente urbano consolidado, quiero decir, en esto de edificios altos, con calles perpendiculares a la costa. Por ahí un poco de mi localidad, estoy proyectando un poco los dramas o los problemas que tenemos en la costa de Puerto Madryn o de las costas patagónicas con edificios altos, con los túneles de viento que se generan porque tenemos viento predominante del oeste. Entonces, repito, sé que el viento predominante en Gesell no es del oeste, pero ¿hubo alguna idea de analizar cuál era el impacto más allá de la escorrentía, digamos, de los excedentes pluviales y de las sudestadas, la acción del viento sobre la cadena medanosa y sobre la playa a partir de los posibles túneles de viento en tormentas que pueden llegar, digamos, desde la espalda de la costa? No es una... reconozco que sé que es una problemática importante en la zona con mayor influencia de los vientos continentales. En el sector septentrional del litoral bonaerense, eh, no es una problemática eh, que yo haya escuchado ni por parte de las autoridades, ni tampoco relevada desde grupo de investigación. Hay vientos del oeste, eh, son de los menos frecuentes y de los menos intensos. Eh, Cuando hay viento del oeste, viento de tierra, no son muy intensos. Eh, por lo cual, y a la vez en los sectores donde podría manifestarse este comportamiento por el tema de la densidad urbana y de la altura de las edificaciones y etcétera, son particularmente las zonas que no tienen dunas primarias.
porque es donde fueron eliminadas, que es el centro de Villa Gesell. Por lo tanto, ya tampoco dispone de esa geoforma dunar como para ser afectado, y a la vez el feche eólico en esas playas donde están los edificios es muy limitado porque son muy cortas las playas, así que no lo veo como una problemática relevante para ese sector de estudio. Está bien. Así como lo explicaste, no relevante, quizá, repito, de proyecciones, de publicaciones que puedas hacer, vale también poner lo que es despreciable, porque es una variable que se analiza en las zonas costeras, ¿sí? Y no solamente afectando la cadena de medianos, sino también la playa, Sí. ¿sí? Entonces, por ahí también está decir, bueno, esto que sí es motivo de análisis y preocupación en varios municipios costeros que están marcando la altura de las edificaciones y hasta la dirección o la posición de algunas edificaciones en este lugar es despreciable. Entonces, por ahí Sí, la vale. principal preocupación que manifiestan hoy eh, los vecinos, y fue uno de los puntos críticos que requirió la modificación del plan de ordenamiento en cuanto a la altura de los edificios, se refería a la proyección de sombra sobre La la sombra. playa, Eso sí, es lo típico. que Sí, fue lo que terminaron cambiando en la última versión del plan. está bien. Después, yo dejé ese el recuerdo que hay un uso que no lo encontré mencionado en tu tesis, y por eso es mi pregunta, porque sí está dentro del área que vos analizaste, y me imagino que es un uso que no solamente afecta a las dunas vivas, digamos, sino también a la implantación de vegetación, a la modificación que va teniendo la vegetación sobre esas dunas, que son los sectores, yo les llamo así, no sé si el municipio lo llama así, sectores de sacrificio para 4x4 sobre dunas, que están hacia la zona sur, digamos, del municipio y hacia Cariló, digamos, hacia la zona norte, ¿no? Eso no lo encontré mencionado. De nuevo, y me imagino que afecta tanto a la vegetación como a la dinámica, porque cuando en el verano se hace esa actividad, es una actividad densa sobre esas dunas. Y en tus escenarios futuros, ¿sí? Que ahora vamos a ir a las recomendaciones, en tus escenarios futuros no lo encontré mencionado y dije, bueno, voy a preguntar por qué, si también fue algo despreciable cuando buscaste el valor de influencia que podía tener eso sobre la dinámica y la permanencia de las dunas. Bien, sí, no es algo despreciable ese fenómeno, es notorio, es una preocupación latente del municipio. No se tuvo en cuenta porque con el foco de la tesis fue analizar la evolución temporal y espacial de los usos y coberturas. Ese uso no fue no fue considerado, si bien estoy de acuerdo en que el tránsito vehicular tiene impacto directo sobre todo sobre la vegetación de los sectores de dunas, por ahí a la caracterización que realicé de los usos urbanos no afecta. Sí a la vegetación, pero lo que tiene Villa Gesell es que tiene bien delimitado el sector de tránsito. eh, en las zonas extraurbanas y está limitado desde la última calle de Mar Azul, que es el punto más al sur de la urbanización, la calle 47, y en el norte en la calle 313, que es el sector norte de Villa Gesell. Tiene una zona delimitada en la playa distal eh, que no permite el acceso al cordón de dunas. Eh, es una zona naturalmente sin vegetación, por donde está contenido el tránsito vehicular sería entre casi el pie de una, un poquito más hacia la costa, y donde empieza el sector de bañistas. Está contenido ahí el tránsito. Eh, es muy importante y afecta mucho a la dinámica sedimentaria y a los perfiles de esas playas. Algunas de esas playas son las que estamos analizando ahora en la continuidad de los relevamientos que te contaba al principio. Eh, pero no creo o no creemos que afecte directamente a un análisis histórico de la cobertura de la vegetación.
Ujú. Sí, sobre todo tus datos eran contundentes, o sea, 1.400 hectáreas de dunas, o sea, al 2050, acá lo anoté, 1.400 hectáreas de dunas sin vegetar se verían afectadas, ¿no? Con una fuerte disminución. Sí, Entonces, como sabemos que la expansión de los usos van presionando y finalmente hay concesiones, ¿sí? Y los límites van cambiando, ¿sí? Y lo que era intangible pasa a ser medianamente tangible. Me parece que sí, es sí, algo preocupante porque Gesell es conocido como un lugar donde se puede ir a hacer tránsito vehicular sobre sectores que en otras costas están totalmente restringidos. No es uno de los atractivos, no es solamente sol y playa, sino a ese sol y playa que no es la sombrilla o el balneario, también se le suman otros tipos de, si querés, turismo aventura o turismo 4x4. Bien, y después yo encontré tu defensa de tesis centrada en el diagnóstico, ¿sí? Pero tu escrito tenía una serie de recomendaciones que yo no sí, las veo recuperadas acá. Entonces yo te tengo que preguntar, ¿sí? Te tengo que poner en la situación de decir, bueno, a ver, vos tenías en tu escrito recomendaciones que acá no aparecen por tiempo, por lo que fuere. Vos centraste en el diagnóstico. Entonces, sobre este diagnóstico que nos presentás, si vos tuvieras que priorizar acciones al tomador de decisión de cara a tus escenarios futuros que has planteado, ¿sí? Recuperarme tres, cuatro recomendaciones de esas que vos habías escrito o que mejoraste quizá al momento de armar tu escrito final y que puedan ser útiles, que hagan útiles y que tengan, que le den proyección a tu tesis. bien. Sí, no las incluí en la defensa en primer lugar por cuestión de tiempo y también porque, bueno, un poco ya te lo mencioné anteriormente, que me parecía importante destacar este diálogo y este intercambio casi constante que tenemos con el municipio, desde un convenio marco que existe entre el instituto y la municipalidad, a este proyecto Impactar que termina el año que viene, eh, la- un proyecto nuevo que refiere a posibles impactos o a recomendaciones que nos está pidiendo el municipio en lo referido a la urbanización futura del plan de ordenamiento. Hace poco también nos consultaron porque el año que viene finalizan las concesiones de los balnearios y quieren habilitar los nuevos pliegos licitatorios con ciertas condiciones para los concesionarios, ciertas condiciones estructurales de los balnearios y de los espacios de sombra. Entonces, como que las recomendaciones no surgieron como algo eh, que establecí yo basándome solamente en mi evidencia de campo y eh, bibliografía previa, sino que surgieron de todo este trabajo y el diálogo constante con el municipio. A partir de eso me parece que tiene como dos grandes puntos a abordar el municipio. Por un lado, el tema del escurrimiento superficial, que es algo crítico, es algo, por esa problemática fue que surgió el proyecto inicial, este proyecto Impactar que empezó en el año 2022, eh, que quizás es el tema más complejo porque, como vos mencionaste, está muy urbanizado y muy densificado la zona céntrica de Villa Gesell, son calles perpendiculares al mar que ya están asfaltadas, es muy difícil de trabajar, pero lo primordial sería, en principio, intentar recuperar o frenar, dicho de alguna manera, los excedentes hídricos superficiales en el punto de origen, o sea, por ahí en esta avenida Circunvalación que está a más de 20 cuadras al oeste de la línea de costa, que es donde inicia el- esas calles que parecen ríos que desaguan en la playa, como mostré en el videito. Entonces, por un lado, intentar contener el escurrimiento superficial en origen. Esto va a garantizar dos cosas. Por un lado, que el caudal que reciben las playas sea menor y por otro lado, garantizar la infiltración en el perfil de suelo y la recarga de los acuíferos costeros. Eh, Eso sería como para mí la recomendación número uno. No, no se va a poder contener la totalidad del escurrimiento,
pero sí una gran parte y disminuye lo que llega a las playas, que además de la erosión, eso va arrastrando sedimentos y detritos a su paso que después quedan en la playa. Además de esos canales que mostré en las fotos, queda desperdicio de todo tipo en las playas después de las tormentas. Eh, Otra propuesta importante sería canalizarlo, lo que no se puede contener en el punto de origen, por ahí canalizarlos a lagunas de absorción intermedias, que eso ya lo hace el municipio, no es algo nuevo, ya lo viene haciendo, pero por ahí no están del todo bien mantenidas o algunas por ahí están ubicadas en el sector al oeste de la avenida Circunvalación, entonces no contienen el escurrimiento que va hacia los sectores de playa. Es difícil también, con el nivel de urbanización que tiene Villa Gesell, proponer o determinar que se hagan lagunas de infiltración porque no tienen lugar. Eh, Hay una ordenanza, o sea, hablando de esto con algunos funcionarios municipales, me comentaron que hay una ordenanza de que eh, los lotes construidos deben disponer de un pozo blanco de infiltración natural, una mini laguna, dependiendo de las dimensiones del terreno y todo. Pero bueno, de ahí a que lo tengan y que lo hagan. eh, Sí, vos tenés un análisis me parece, detallado de la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una recomendación para un cambio virtuoso de la cobertura vegetal que asegure una mantención de la dinámica geomorfológica, digamos, más correcta y que lleva al menor las impacto al nuevas sistema zonas, medio playo, ¿no? ¿Cuál en sería, o las, sea, nue- cuál sería a partir del en estudio que los nuevos realizaste? sectores. Perdón, No, perdón. en los nuevos sectores urbanos, es tu pregunta. O sea, vos haces tú un estudio de escenarios futuros de cobertura vegetal, Sí. ¿sí? Y el pasado, por supuesto, lo retrospectivo te habilita tus prognosis, tus escenarios Ujú. futuros, pero yo digo, tu tesis tiene mucho desarrollo de cobertura vegetal, has hecho un detallado estudio de esa cobertura. Entonces, ¿cuál sería un cambio virtuoso que vos le podés proponer al municipio para decir, bueno, lo que se hizo está mal, lo que hay que hacer es esto, digo, como Sí, posibilidad, y a partir de esto asegurar, porque en definitiva lo que querés asegurar es la dinámica, la mantención o la mejora de la dinámica del sistema médano-playa. sí. No, en primer lugar, evitar como sea la fijación de las dunas primarias eh, o su eliminación. Como mencioné, hay distintas... el diagnóstico me permitió identificar distintas situaciones, desde dunas completamente eliminadas, a dunas incipientes con vegetación nativa, dunas incipientes con vegetación introducida. Eh, lo primordial sería restringir la eliminación o la fijación de las dunas primarias. Y después en los campos de dunas secundarias, garantizar que la fijación no se base en la utilización deliberada de especies exóticas de crecimiento rápido, sobre todo especies eh, arbóreas, que como mencioné no existen árboles nativos de estas dunas costeras. Cualquier árbol que se utilice va a ser introducido, cualquier árbol que se utilice va a cambiar drásticamente la dinámica sedimentaria y no es mi ámbito de estudio, pero he leído varios trabajos que también las forestaciones han cambiado drásticamente la dinámica hidrogeológica. Ujú. Bueno, por mi lado ya estoy culminado. Doy paso a Guillermo Ángeles. Gracias. Bien, ahora sí. Gracias. Un poco en línea con lo que plantearon los jurados anteriormente. También noté bastante debilidad del marco teórico conceptual. Adhiero a lo que te planteó el doctor Monti respecto a intentar profundizar un poco también en el tema de la geografía ambiental, como para darle una base metodológica a la tesis. Yo desde el punto de vista del análisis espacial, que veo que es
denso, meticuloso, has trabajado con muchas geotecnologías, logrado resultados, a mi entender, interesantes. También me parece que podrías incorporar algo que tenga que ver con el enfoque de la geografía aplicada, cuantitativa aplicada, basada en las tecnologías. Hay mucho trabajo hecho por USAID en salida, Bosque Centra, Moreno Jiménez, Dangermond, Tomlinson. Hay bastante como para intentar también potenciar un poco desde lo metodológico esta tesis. Yo lo que tuve como impresión al leerla, que le dediqué, confieso, no demasiado tiempo, porque no lo terminamos de evaluar bastante antes de lo que teníamos previsto. La noté una tesis muy tecnológica, mucho tratamiento de información, mucha geotecnología, muy técnica. Parece, como han dicho, no una tesis de geografía, sino más una tesis de geomorfología o más de alguna ciencia aplicada, una ingeniería civil aplicada a cuestiones espacios territoriales quizás, pero más técnica. Por eso en el dictamen hice hincapié en eso, me pareció interesante como un aporte para un poco también lo que comentaste al final de los comentarios y en la tesis en cuanto a las recomendaciones y esa interacción que están teniendo con el municipio, los nuevos proyectos con Impactar, que son bastante técnicos y aplicados. Me pareció que desde ese punto de vista está muy interesante. Tampoco me quedó muy claro el criterio o método de clasificación de uso del suelo, cuál te has basado, teniendo en cuenta los enfoques que hay y la teoría al respecto. Después yo te quería preguntar, en cuanto a los criterios de selección, en el capítulo de la caracterización de ambiente de barrera, esos 6 puntos, ¿qué criterios tuvieron para esa distribución de esos puntos en particular? Que están bastante distanciados unos de otros, pero quizás tenga... también creo que luego lo complementaron con las fotografías de drones que pudieron cubrir ahí toda la zona. No sé si me podés comentar algo de eso, básicamente. Sí. Esos perfiles que fueron los realizados en el año 2021, al inicio del trabajo, fueron 6, como vos bien mencionás, 3 en la localidad de Villa Gesell, uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur, y los otros 3, uno en cada una de las localidades del sur del municipio, uno en Mar de las Pampas, uno en Las Gaviotas, uno en Mar Azul. Entre el sur de Villa Gesell y el norte de Mar de las Pampas hay una franja costera que se llama Colonia Marina, que en su momento no fue considerada dentro del análisis porque si bien se incluía dentro de las zonas urbanas del municipio, era una zona categorizada como reserva para futuro crecimiento urbano. Es decir, no estaba loteada, no tenía calles de acceso, no contaba con servicios, etc. Entonces, por eso, entre el tercer perfil y el cuarto, que sería entre el del sur de Villa Gesell y el de Mar de las Pampas, cuando vos ves el mapa, hay una franja costera sin analizar. Como el análisis se centró en las playas urbanas y Colonia Marina carecía de urbanización, no se consideró. Después, cuando se aprobó el plan de ordenamiento y se convalidó finalmente por la provincia de Buenos Aires en marzo del año pasado, ahora se incluyó a Colonia Marina como una zona urbana de igual estatus que las otras. Claro. No sé si ya se estableció como una localidad independiente, pero sí es zona urbana, igual que Gesell, igual que Mar de las Pampas, igual que Las Gaviotas, igual que Mar Azul. Todos estos relevamientos que le respondía al doctor Monti, que estamos realizando y que son como la continuidad de este trabajo durante el 2022, 2023 y 2024, ya incluyen 2 sitios de muestreo dentro de Colonia Marina, para donde estamos relevando las playas estacionalmente. Ay, no te lo preguntaba, pero justamente imagino que este incremento del uso del suelo en un 250% que se prevé, así como aumentar el potencial o la capacidad turística de 250 a 580.000
y el desarrollo de nuevos núcleos urbanos, como estoy por acá, que plantea el plan de ordenamiento, debe de estar afectando en gran parte esa zona. Entonces me llamaba la atención que no se haya cubierto inicialmente. Sí, el eje de la reestructuración urbana y del crecimiento de las zonas urbanas actuales es ahí, es en Colonia Marina. Es donde más propone el municipio lotear y urbanizar en el corto plazo. Pero al principio de la tesis no era una zona urbana eso. De hecho, como te comenté, no había loteos, ni tampoco había calles de acceso. Todo lo que está atrás de la cadena medanosa, perdón, atrás de la playa y del cordón de unas primarias eran terrenos privados que no se podía acceder. Entonces, dentro de una caracterización de playas urbanas, no se consideró ese sector. Bien. Y en cuanto a los factores socioeconómicos que mencionabas al final, de los cuales iba a depender el incremento justamente del uso del suelo, del uso del suelo urbano y el crecimiento de la capacidad turística, ¿qué factores serían? No se mencionan o no se trabajan demasiado, me parece, en la tesis. Sí, me pareció importante en ese punto hacer una salvedad una salvedad no, pero como una mención a los condicionantes de las proyecciones, dejando en claro que por ahí no estaban todas al mismo nivel en cuanto a su capacidad de materialización o qué cosas podían condicionar su materialización. Por eso el tema de la proyección de los usos urbanos al 2044 se basó 100% en el análisis del plan de ordenamiento municipal, eh, y el plan de ordenamiento establece los escenarios de máxima, o sea, una zonificación de usos, plantea el plan, qué uso se puede dar en cada sector y con qué densidad de ocupación del suelo. También muchos otros parámetros que yo no tuve en cuenta para la tesis, como densidad poblacional, el tamaño de los lotes, el frente de cada lote, etc. O hasta qué altura se puede construir en cada lote. Eh, entonces, esa proyección o el escenario de máxima que plantea el plan al año 2044 es el objetivo del municipio para llegar a concretar toda esa zona urbana y llegar a incrementar su capacidad turística de 250.000 a 580.000 turistas en la temporada estival, etcétera, pero de ahí a que se materialice va a depender de factores socioeconómicos, de desarrolladores privados, de que el municipio puede ir contando en un plan de etapas con el financiamiento para los servicios públicos, el acceso al agua, etcétera, etcétera. También va a depender de la inversión de empresarios hoteleros, va a depender de si realmente existe esa demanda turística en Villa Gesell que haga que se termine concretando ese escenario de máxima que plantea el plan. Eh, Creo que a todos los que escuchamos esas cifras, o por lo menos desde la primera vez que lo leemos, parece como algo muy ambicioso, pero el municipio lo plantea como que es a lo que quiere llegar. Después toda esa urbanización eh, o ese desarrollo en parte depende del municipio y en parte no. Depende de desarrolladores privados que lleven adelante esos niveles de urbanización en esas zonas según las reglas del plan, pero de ahí a que se lleven a cabo va a depender de factores socioeconómicos. Por mi parte ya está. Espero que los aportes de este trabajo sean considerados al momento de plantear todas estas modificaciones y estas transformaciones en el área de estudio, porque parece que los aspectos socioeconómicos, los intereses económicos barra inmobiliarios pueden llegar a ir en contra de muchas de las
propuestas sostenibles, digamos, que me parece que plantean. Pero bueno, creo que se pueda plasmar en parte de las recomendaciones que haces en tu tesis. Bueno, gracias. Bueno, no sé en este momento si los directores en algún momento logró ingresar el doctor Isla, no sé si está, o si Vanessa, la doctora Juan, quiere decir algunas palabras, o si no después, después. Pero, ¿vos querés decir algunas palabras antes de dejar al jurado deliberar? No, no, ¿No? gracias. Bueno, entonces en este momento vamos a poner a todos los que están de forma virtual en la sala de espera. Vamos a cerrar la reunión para los jurados y, bueno, los vuelvo a convocar cuando los jurados terminen el dictamen. Bueno, vamos a dar lectura al dictamen. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 5 días del mes de agosto de 2024, y siendo las 14:30 horas, se constituye por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por la doctora Claudia Beatriz Carut, de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Alejandro Jorge Arturo Monti, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y el doctor Guillermo Raúl Ángeles, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es cambios en el uso del suelo costero y sus efectos sobre los ambientes de barrera del municipio de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina. Presentado por el magíster Pedro Andrés Garzo, DNI 36.359.657, dirigida por el doctor Federico Ignacio Isla y la doctora Vanessa Yadelón. La estructura formal del documento de tesis cumple con los requerimientos establecidos en el reglamento de posgrado de la Universidad Nacional del Sur. La misma se estructura en 8 capítulos. Los objetivos e hipótesis planteados son adecuados para el desarrollo del tema de investigación. Sin embargo, el marco teórico-metodológico no aborda un análisis detallado del enfoque geográfico desde donde se sustenta y enmarca la investigación de interés. La tesis converge en un estudio de caso espacial detallado y amplio sobre el ambiente de barrera de Villa Gesell, tema que no es original, aunque se destaca el esfuerzo realizado para integrar diversas geotecnologías y métodos de campo con el fin de alcanzar un diagnóstico actualizado y plantear proyecciones de posibles escenarios futuros. La bibliografía de referencia es abundante con un equilibrio entre lo clásico y lo actual. Se detectaron faltantes y citas erróneas que deberán corregirse previo a la entrega del documento final. Igualmente, se requiere la incorporación explícita en el cuerpo final de la tesis de los enfoques o marcos de la geografía que sustentan la investigación. La cartografía temática realizada es amplia y pertinente al tema de estudio, aunque se recomienda mejorar la salida gráfica e implementar un tratamiento de las variables visuales y referencias para una mejor lectura e interpretación de los resultados. Las conclusiones son adecuadas y pertinentes en relación con los objetivos prefijados, aunque repiten parcialmente los resultados sin desarrollar una elaboración que demuestre un diálogo entre los resultados de las diferentes secciones. Durante la defensa oral, el tesista cumplió con el tiempo de exposición establecido. Realizó una exposición correcta, estructurada y coherente, centrándose en el diagnóstico y las conclusiones. Sin embargo, si bien se reconoce el esfuerzo por recuperar en esta instancia varias de las observaciones efectuadas en los dictámenes algunos interrogantes y aspectos conceptuales no fueron contemplados por el doctorado. Por esta razón, en la instancia de preguntas, se retomaron algunas cuestiones observadas. En el inicio del coloquio, la doctora Carut comenzó preguntando sobre el marco teórico que se fundamenta, desde la geografía, la presente tesis. Ante dicho cuestionamiento, el tesista no pudo responder con la profundidad y precisión esperada. Lo mismo cuando se indagó sobre la diferencia entre los conceptos de cobertura del suelo y uso del suelo. Sin embargo, logró reconocer su tesis como un estudio espacial. A continuación, el doctor Monti preguntó sobre cuestiones relacionadas con las problemáticas del frente costero
solicitando mayor profundidad y detalle sobre algunos de los resultados, proyecciones y recomendaciones planteadas. En este caso, el tesista pudo responder y ampliar lo solicitado. Finalmente, el doctor Ángeles le preguntó sobre la posibilidad de transferencia de los resultados de la tesis a la instancia de los tomadores de decisión, donde el tesista pudo abundar en varios proyectos donde está trabajando para continuar la investigación. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con una calificación de 7 buenos. Sin más que tratar, y siendo las 17 horas 50 minutos, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro del grupo. Bueno, ese era el dictamen. Felicitaciones, Pedro. Y Gracias. dado la urgencia que lo que se nos ha demorado, agradecemos mucho al jurado. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Monti. Muchas gracias, doctora Carún y doctor Ángeles. Sí. Bueno, los termino de pedir. Muchas gracias por el tiempo y su dedicación. Acá el doctor Roberto Toscana quiere hacer una pregunta. No pregunta, sino reiterar el agradecimiento de parte de nuestro posgrado. Nuestro posgrado, el doctorado, se basa en dos cosas, que son los directores que tienen que generar el proceso de formación, etcétera, es un sistema abierto, y los jurados que mantienen la calidad del sistema. No quería dejar de decir esto y agradecerles la participación. Yo también, muchas gracias a Guillermo también por el tiempo y la dedicación, por su presencia hoy. Gracias y felicitaciones, Pedro. Bueno, muchísimas Gracias. Por su tiempo y bueno, los despido a todos, también a Mónica García, a Pedro, a Elisa y bueno, muchísimas gracias. De nada, nos vemos. Chao, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.